El Panasonic MX700 es un Smart TV 4K LCD con panel VA y con tecnología de retroiluminación LED Edge. No tiene función de atenuación local, es un modelo del 2023. Es un televisor 4K de gama de entrada, tiene una cantidad de brillo relativamente baja, aunque la experiencia de alto rango dinámico es buena en el sentido de que permite un buen nivel de detalles, buen realce de colores y un resultado realista en la mayoría de ocasiones. No es compatible con Dolby Vision, aunque aparentemente en otros países hay versiones que sí lo son. Aún así, la experiencia de alto rango dinámico con HDR10, la cual es la tecnología de alto rango dinámico más común actualmente, me parece que es buena. Obviamente no será la experiencia más brillante, y es que en la gama baja o gama de entrada nunca vas a encontrar un televisor que tenga altas cantidades de brillo. Pero este aspecto, es decir, el hecho de que tenga poca cantidad de brillo, sumándole el hecho de que tiene panel VA, ayudan a que el rendimiento en escenas oscuras sea bueno, porque la cantidad de efecto clouding o efecto de nubosidad que se puede percibir es muy poca. Este modelo tiene una uniformidad de colores grises aceptable con una cantidad de efecto de pantalla sucia tolerable, especialmente cuando observes contenido con más colores. Considero que ese efecto podría pasar desapercibido en la mayoría de ocasiones. Este televisor tiene un buen escalado de imagen mostrando resultados muy nítidos aun cuando la resolución del contenido sea muy baja. Pero ningún televisor 4K mostrará resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea baja. Los ángulos de visión no serán buenos, y esto es debido al hecho de que tiene panel VA, por ende los colores pierden volumen y lucen blanquecinos al observar esta pantalla desde un ángulo muy amplio. El manejo de los reflejos de luz en pantalla no es el mejor, y esto se debe tanto al hecho de que tiene panel VA como también al hecho de que tiene una poca cantidad de brillo. Pero el resultado en cuanto al manejo del movimiento me parece que sí es bueno, porque aparentemente este televisor cuenta con la tecnología Motion Estimation Motion Compensation, la cual le ayuda a decrecer de una forma más que decente la cantidad de efecto Judder o efecto de vibración en caso de que así lo requieras. En cuanto al apartado gaming, al activar el formato de señal HDMI 2.1, la experiencia va a ser mejor, pero ten presente que este televisor no es compatible con los 120 Hz ni tampoco con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Recuerda que tampoco es compatible con Dolby Vision. Sí es compatible con los 60 Hz hasta 4K y con alto rango dinámico HDR10, además de canal de retorno de audio mejorado. El rendimiento gaming de este modelo me parece que es bueno, a pesar de que en algunas tiendas se comercializa como si fuera un televisor que no es recomendado para gaming. Es decir, no es perfecto ni extremadamente bueno porque no cuenta ni con los 120 Hz ni con tecnologías de frecuencia de actualización variables, pero el hecho de poder jugar en 4K con alto rango dinámico con frecuencia de actualización de entre 50 Hz y 60 Hz, más el hecho de que en cuanto a input lag los resultados en la práctica me parece que son buenos, todo esto me hace decir que es un televisor más que decente de gama de entrada para este apartado gaming. Nunca experimenté efecto de screen tearing o rasgado de pantalla, aunque en aquellos videojuegos en donde haya mucha oscuridad y movimientos rápidos se puede percibir algo de efecto ghosting, aunque puede pasar como algo más que tolerable si eres consciente de que es un televisor de gama de entrada. En cuanto al apartado Smart, el sistema operativo es Android TV basado en Android 11. La fluidez es buena cuando abres aplicaciones o cuando quieres reproducir algún video, aunque nada sorprendente. Este modelo reconoce red Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. Hasta ahora no he experimentado bugs o reinicios esporádicos, lo cual está bien. Cuenta con el asistente de voz de Google, pero no es compatible con la función de manos libres. En cuanto a las entradas, este modelo tiene dos puertos USB, uno de ellos es 3.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, dos puertos de 3,5 mm, uno para auriculares y uno para un conversor a entradas compuestas, y tres puertos HDMI, los cuales por el hecho de tener los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico y uno de ellos canal de retorno de audio mejorado, son considerados por algunas personas como puertos HDMI 2.1, pero para mí serían HDMI 2.0.
Y en cuanto al sistema de sonido, está bien, no es increíblemente potente, pero al menos es aceptable. La nitidez y la cantidad de distorsión pueden variar un poco dependiendo de cada modo de audio, pero en general es más que aceptable. Considero que en cuanto a esta área estaría más o menos al nivel de un TCL C645. Si quieres una review más extensa y detallada, te dejo el enlace en la descripción de este video. No siendo más, te invito a que por favor te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que le des clic al botón like si te ha gustado este video y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Además, si puedes, adquiere una membresía del canal y de esta forma me apoyarías. No siendo más, me despido y hasta la próxima.